Bien, buenos días. Este es un ejercicio para practicar macros utilizando condicionales, bucles, dimensión de variables, es decir, programación básica en Visual Basic. Es muy sencillo, lo que tienen que corregir prácticamente son solo dos líneas, pero quise diseñar este ejercicio precisamente para que comprendan o se den cuenta de las grandes cosas que se pueden hacer incluso solo conociendo temas de programación básica. En este caso, imaginémonos que tenemos una entrega de tiquetes de transporte a unos estudiantes universitarios y suponiendo que cada uno de estos formatos que ustedes ven acá estuvieran en diferentes hojas, los quise poner en una misma hoja para facilitar el ejemplo, pero tenemos este formato en el que tenemos el nombre del estudiante, identificamos cuál fue el primer tiquete que leímos y cuál fue el tiquete final. Suponiendo que a Paula entonces le dimos el tiquete 1, 2, 3, 4 y el 5 y así sucesivamente con los demás estudiantes. Pensemos entonces que el estudiante lo que hace es durante el semestre o durante esa semana, porque en ese caso vimos muy pocos tiquetes, se transporta utilizando para cada viaje un tiquete, lo entrega al conductor, el conductor lo va a entregar en la empresa de transportes y la empresa de transportes finalmente va a hacer un conteo de los tiquetes que fueron utilizados por los estudiantes y cobrarle a la institución esos tiquetes. ¿Qué pasa? Al hacer esto, entonces la institución debe contabilizar cuántos tiquetes usó cada estudiante. Pero si los fuéramos a hacer manualmente, supongamos que al menos sabemos algo de Excel y entonces sabemos ordenar los tiquetes desde el menor hasta el mayor y en ese caso, entonces el funcionario o funcionaria lo que tendría que hacer es ir a mirar que Paula tiene o tuvo el tiquete 1 al 5 y en ese caso entonces Paula solo utilizó el 1 y el 2. Luego Andrea tuvo el 6 al 11 y en ese caso entonces Andrea solo utilizó el 10 y el 11. Pero hacer esto manualmente es bastante complicado. ¿En qué consiste el ejercicio? Hemos diseñado una macro que nos facilita este procedimiento. Van a ver que es una macro bastante sencilla en la que incluso utilizando algunas funciones de Excel se han facilitado algunos pasos, como por ejemplo verificar cuántos estudiantes tenemos registrados en el formato con la función contar y la hemos extendido hacia abajo, suponiendo que esto pudiera aumentar de estudiantes. La cantidad de etiquetes usados también en este otro formato donde se ha contado cuántos etiquetes han sido usados por los estudiantes y luego entonces él va a mirar cuántos tiquetes fueron ya usados por cada estudiante y va a validar si estas cantidades coinciden y nos genera un mensaje donde nos indica si debemos arreglar la macro o ejecutar la macro y demás. Bien, en este caso entonces la macro cómo funciona. Tenemos diferentes variables. La variable que corresponde a cantidad de estudiantes, cantidad de tiquetes usados en total, bueno, que se llama cant usados total, cuál es el tiquete inicial de cada estudiante, el tiquete final, el variable que recorrerá los estudiantes, se llama estudiantes, un contador que ustedes ya saben manejar. La cantidad de estudiantes entonces va a ser igual a lo que está en la celda 11,2. En este caso entonces esta celda. Luego la cantidad de usados total va a ser igual a la celda 12,2 que sería esta celda. Nótese que acá entonces como estas dos celdas se calculan en automático de acuerdo a cómo diligenciamos estos formatos, pues estas dos variables se van a llenar con esas celdas. Luego entonces vamos a hacer un bucle que va a recorrer desde la fila 2 hasta la cantidad de estudiantes más uno. ¿Por qué cantidad de estudiantes más uno? Porque incluso desde la fila 2, porque obviamente la primera fila es encabezados, entonces vamos a empezar en la fila 2 a recorrer los diferentes estudiantes que tenemos registrados y notes entonces que cantidad de estudiantes, que lo que hace es tomar cuántos estudiantes hay acá, pues tenemos en este momento 5 estudiantes, pero están registrados hasta la fila 6. Obviamente hasta la fila 6 porque recuerden la primera fila es encabezada. Entonces él va a hacer un recorrido y lo que va a hacer es identificar cuál es el tiquete inicial de ese estudiante. Ese tiquete inicial está en la celda con fila correspondiente al estudiante que empezó en 2 y la columna es la 4 que es la columna D. El tiquete final va a ser en la columna 5.
luego viene un contador que inicia en 0 y luego lo que vamos a hacer es recorrer esta columna de tiquetes usados. ¿Cómo la vamos a recorrer? También desde la fila 2 hasta la cantidad de usados. Recuerden que la cantidad de usados es esta celda que acá se llenó en la variable, o que lo que hizo fue llenar la variable cantidad de usados total, pero más 1. ¿Por qué más 1? Por lo mismo, por lo del encabezado que ahorita les contaba cuando hablamos de los estudiantes. Ahorita lo que hacemos es un if o un condicional mejor, para pronto mencionarlo más técnicamente, que va a verificarme si esta celda es mayor a tiquete inicial, y verifica entonces también otra condición que los invito a revisar ustedes mismos. Luego también entonces tenemos el contador, luego le decimos que si no cumple esa condición entonces no le sume al contador, luego termina el condicional y luego viene a repetir la verificación. ¿Qué está haciendo? Él está verificando y comparando si lo que está acá, el tiquete que estamos mirando, está entre el tiquete inicial y el tiquete final del estudiante, para así sumarlo en el contador e irle contando a ese estudiante esos tiquetes que tiene. Y cuando ya termina de hacer este bucle, entonces lo que hace es que en la celda estudiante, 6, ¿cuál es el coma 6? Es decir, columna F, la columna 6 es la columna F, se va a escribir lo que contó. Bueno, entonces este ejercicio consiste muy básicamente en revisar estas dos líneas. En esas dos líneas está el error, los invito a que lo revisen y bueno, espero que esto les haya servido también para aprender un poco más. Los invito también a revisar los otros dos ejercicios y las listas de videos del tema por si tienen alguna inquietud. Gracias.